Y quiero recordarles a todos ustedes que el próximo domingo va a ser un domingo muy especial, porque vamos a recordar el aniversario de la iglesia. Cumplimos 20 años, ya somos mayores de edad. Así es que el próximo domingo vamos a proyectar una serie de vídeos y de fotografías y de cosas que se están preparando, puesto que va a ser un domingo muy importante. Empezamos en esta congregación hace 20 años, un grupo de 6 personas. La primera reunión que tuvimos la tuve ahí arriba, en una de las habitaciones, con ese pequeño grupo, y no entrábamos por esta puerta, sino que entrábamos por la puerta de lo que hoy en día sería el rastro, porque éramos un pequeño grupo de personas que, bueno, poquito a poco fue creciendo, y van a ver imágenes muy interesantes también del tiempo que trabajamos en Bolivia. Estuvimos, si no recuerdo mal, 5 años trabajando con niños que tenían mucha necesidad allí en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Viajamos varias veces allí, estuvimos manteniendo un comedor que llegaron a tener pues casi 270 niños comiendo cada día. Allí estuvimos, invertimos muchísimo dinero, muchísimo tiempo. Y después el Señor también nos movió para abrir un lugar donde poder recoger niños de la calle en Malindi. Malindi se encuentra en África, en Kenia. Allí también tuvimos y construimos una casa, compramos un terreno, y después todo esto, porque se nos desbordó, era demasiado trabajo, no podíamos atender aquello, se lo cedimos a una organización, a una ONG española que se llama Remar, para que se hicieran cargo de todo aquello. Y muchos de ustedes no conocen esa etapa, muchos de ustedes no saben nada de aquellos viajes, de aquellas aventuras que hacíamos hace años, cuando a veces para ir a África, comprando los billetes más baratos, teníamos que ir por 3 continentes, dando tumbos, durmiendo en el suelo en un aeropuerto, durmiendo en Doha, en Qatar, durmiendo en cualquier parte, y viajando de noche por aquellas carreteras africanas, casi diríamos que jugándonos la vida, porque la primera vez que lo hicimos, cuando se enteraron los africanos al día siguiente, nos dijeron: ustedes están locos, ¿cómo se atreven a viajar de noche con alguien desconocido? Más de 600 y pico kilómetros por carreteras de África, y fue realmente un tiempo también muy bonito, un tiempo extraordinario. Así es que vamos a recordar todo ese tiempo, todas esas aventuras, el próximo domingo, Dios mediante, como siempre a las 6:30 de la tarde. Por supuesto no podrán asistir todos, pero vamos a retransmitir el culto para que los que no puedan asistir, pues por lo menos lo puedan ver. Quiero recordarles a todos ustedes que tenemos un proyecto que consiste el próximo mes de mayo. Elena y yo estaremos saliendo, queremos visitar a todos los miembros de nuestra iglesia virtual del grupo número 3. Saben que la iglesia virtual es algo que nació en este tiempo de confinamiento. Cientos, miles de personas se han estado acercando al Señor y se han puesto en contacto con nosotros, y hemos ido formando diferentes grupos por naciones, por diferencias horarias. Y el próximo mes queremos visitar a los hermanos de España y vamos a ver hasta dónde podemos acercarnos de algunas partes de Europa. Estaremos viajando, estaremos haciendo, he calculado, entre 6.500, 7.000 kilómetros de distancia, de kilómetros, bautizando hermanos que se quieren bautizar, yendo a lugares donde hay hermanos que ya están con un cáncer terminal muy avanzado y que quieren pues conocernos y estar con ellos hasta el último minuto que el Señor les conceda de vida. En algunos casos llegaremos tarde, porque ya algunas hermanas, concretamente una hermana que vive en la península, pues ya está en la presencia del Señor y ya no vamos a tener la oportunidad de conocerla personalmente. Pero yo les pido mucha oración, hermanos, para que el Señor nos proteja, para que el Señor nos cuide espiritualmente, físicamente, en las carreteras, de noche viajando por esas carreteras, y que el Señor nos guarde de todo esto que está pasando, que podamos entrar y salir a todos los municipios, provincias, pueblos grandes, pueblos pequeños, y podamos visitar al mayor número posible de hermanos. Será nuestro primer viaje misionero para poder visitar a la iglesia virtual del grupo número 3. Todavía quedan centenares de hermanos que no podemos conocer en este año. Hay muchísimos hermanos en Argentina, en Ecuador, en Estados Unidos, en México, en Colombia, en fin, en muchísimas naciones que nos gustaría el poder visitarles, pero saben cómo está la situación y
no depende solamente de nosotros. Independientemente de todo esto, ustedes saben que esta iglesia tiene un ministerio que consiste en organizar viajes a Israel para enseñarles a muchos hermanos que no conocen aquella nación, que quieren conocer los lugares que leen en la Biblia personalmente. Y tenemos en este momento más de 950 personas en lista de espera. No sabemos si vamos a poder viajar este año, porque el requisito indispensable para viajar a Israel es estar vacunados. En Israel ya está todo el mundo vacunado, ya están haciendo vida normal, ya no usan el bozal este que nos han puesto a nosotros. Se puede viajar siempre y cuando estemos vacunados, pero como todavía muchos no lo estamos y no sabemos cuándo vamos a poder hacerlo, pues estamos posponiendo y posponiendo estos viajes, pero por fe estamos anticipando que entre los meses de octubre y noviembre vamos a ver si podemos comenzar a retomar esos viajes que tanta riqueza espiritual y tanta bendición traen a la vida de tantas personas que conocen aquella nación y pueden ver lo que leen en la Biblia. Así que oren también por esto, para que el Señor abra puertas y nos permita retomar esta parte de nuestro ministerio que hace ya 14 años que venimos realizando viajes. Ya he perdido la cuenta, ya no sé cuántas veces he viajado a Israel y las que faltan, si Dios lo permite, pero pido también que estén orando para que pronto también la iglesia pueda ofrecer este servicio a muchos pastores, a muchas congregaciones de todas partes del mundo que quieren viajar a Israel y quieren ir con alguien pues que les explique y se mueva por allí y les lleve a muchos lugares que quieren conocer. Así es que oren también por este proyecto. Amén, hermanos. Y ahora vamos a orar para que el Señor en esta tarde lo que Él ha puesto en mi corazón compartir sea de bendición y todos y cada uno de ustedes y los que están en sus casas también puedan ser bendecidos con esta palabra. Oramos al Señor. Señor, te damos muchísimas gracias por esta oportunidad y este privilegio nuevo que nos das de estar aquí reunidos. Ahora, Señor, que vamos a escudriñar tu palabra, tu hermosa palabra, pedimos que nos des la sabiduría necesaria para poder explicarla, poder exponerla y que todos y cada uno de nosotros seamos bendecidos y confrontados a través de ella. Te damos gracias por esta oportunidad que nos das de oír tu voz a través de tu palabra. Y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hay una palabra que aparece en la Biblia aproximadamente unas 10 veces. Y esa palabra es la palabra promesas. Se calcula que hay más de 8,000 promesas en la Biblia, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. No las sé todas de memoria. Sé algunas, pero todavía las 8,000 aún no he llegado. ¿Alguno se la sabe ya? ¿No? Bueno, entonces me siento bien. Pero todas esas miles y miles de promesas las vamos a clasificar en 3 grandes grupos. Están lo que llamamos las promesas personales. Ahora veremos algunas de ellas. Las promesas generales, genéricas, que son para todos. Y las promesas que tienen una condición para que se cumplan. Las vamos a llamar promesas condicionales. ¿Pueden repetir conmigo esas 3 frases? Promesas personales, promesas generales y promesas condicionales. Ya está. Vamos a ver algunas promesas personales. Es muy importante cuando usted abre la Biblia, si está leyendo una promesa, que se haga esta pregunta. ¿Esta promesa es para mí? ¿Es algo que no me incumbe? ¿Es algo que Dios le prometió a alguien? ¿Es algo que nos concierne a todos? ¿Por qué digo que tenemos que hacernos esta pregunta? Porque no hay nada peor que depositar la fe en una promesa que no es para ti. Y dice la Biblia que cuando alguien espera algo y no viene, se produce como un tormento en tu corazón. Hay gente que abre la Biblia y cree que todo lo que la Biblia dice son para ellos. Y a veces se crean falsas expectativas en las congregaciones. Y se le dice a la gente, no, porque Dios dice en su palabra esto, y es verdad que lo dice, pero no te lo dijo a ti. Esto se lo dijo a otra persona. Y entonces la pregunta que usted se hará es, entonces, ¿para qué está en la Biblia eso si no es para mí? Hay muchas cosas que están en la Biblia que no fueron directamente escritas para nosotros, promesas que no se dieron a nosotros en este tiempo, pero están para enseñarnos una lección y para ver cómo Dios trató
con ese hombre, con esa mujer, con ese pueblo, con ese país en un momento puntual de la historia, para que sepamos cómo actuar nosotros en momentos puntuales o en situaciones similares a las que ellos pasaron. Pero hay promesas que no nos afectan a nosotros, que están ahí para ver si realmente lo que Dios le prometió a esa persona se cumplió o no se cumplió. Antes de comenzar a leer algunas promesas personales que no nos incumben a nosotros, pero que están ahí en la Biblia, y son muchas, por cierto, permítame decirles que cuando uno lee la palabra de Dios, uno antes debería de orar y pedirle al Señor: Señor, abre mi mente, abre mi corazón, mi entendimiento, para que yo pueda en todo momento discernir qué significa esta palabra, por qué se escribió esa palabra, por qué este mal ejemplo está en la Biblia y por qué este buen ejemplo también está en la Biblia. ¿Qué es lo que tengo que hacer una aplicación personal y saber interpretar adecuadamente la Biblia? No es fácil, lleva años, pero no es un imposible. Porque la Biblia no se escribió para complicarle la existencia a nadie. La Biblia es un manual práctico y la Biblia la puede entender cualquier persona. Un niño puede leer la Biblia y entenderla, y un adulto también. Una persona que recién comienza a dar los primeros pasos en el cristianismo y una persona que lleva toda la vida con Cristo también pueden entender la Biblia. La Biblia no se escribió para confundir la mente de nadie, sino al contrario, es para abrirte la mente, para hacerte sabio, para quitar las escamas de tus ojos y para que sepas cómo comportarte en la edad que tienes, en la condición que tienes y en el lugar en el que te encuentras. Vamos a comenzar en Génesis capítulo 12, promesas personales. Vamos a analizarlas en esta tarde. Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3 dice: pero Dios le había dicho a Abraham, fíjense el tiempo del verbo, le había dicho, no se lo está diciendo por primera vez, se lo está recordando más bien. Ya Dios le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, lej lejá, dice en el hebreo. Vete para ti, sería la traducción literal en castellano, pero suena mal, ¿no? Vete para ti, es como decir, vete porque tú mismo, obedeciendo el mandato, te vas a hacer un favor a ti mismo. Más o menos así sería la traducción. Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿A quién le dijo el Señor esto? ¿A quién le prometió esta palabra? Abraham. La condición era que tenía que irse lejos de su tierra, de su parentela, de sus amigos, de sus familiares, dejarlo todo. Si tú lees este versículo una mañana buscando la voluntad de Dios, tú no puedes decir, bueno, ahora Dios me está diciendo que deje mi padre, mi madre, mi esposa, mi marido, mis hijos, todo, y me vaya, sabe Dios a dónde, para que Dios me bendiga y me dé una tierra y sea un hombre de bendición. Es que eso no te lo está diciendo a ti. Si tú te aplicas esa palabra, esa promesa, ese pacto que Dios está haciendo con el patriarca Abraham, puedes cometer los peores errores e equivocaciones de tu vida. Porque a ti el Señor no te está diciendo directamente con su palabra: deja tu familia, deja tu matrimonio, deja tu familia y vete a un país extranjero. Eso no lo puedes interpretar así, porque estarás cometiendo la peor equivocación de tu vida. Eso se lo dijo Dios a Abraham, es una promesa personal, pero eso no se lo dijo a Job, eso no se lo dijo a Pablo, eso no se lo dijo a Pedro, ni a David, ni a Moisés. Eso fue una palabra específica para este hombre. Porque el trato de Dios con el ser humano es personal. ¿Cuántos dicen amén? Dios es un Dios personal. Hay gente que no termina de entender esto. Es verdad que Dios trató con una nación llamada Israel durante siglos. Pero ya Dios se ha acercado de tal manera al hombre que ahora el hombre puede tener una comunión, una relación, puede tener intimidad con el hombre. La relación de Dios contigo tiene que ser personal, y la forma como Dios te trata a ti, hermano, no es igual a la forma como le trata al otro, o viceversa. Porque no hay dos personas iguales, y aunque Dios es el mismo para todos, Dios no le habla a todo el mundo de la misma manera. Y Dios, como es un Dios personal, le dijo a Abraham: si tú quieres entrar en mi proyecto, si tú quieres ser un hombre de bendición, las condiciones son esta y esta. Y esto es lo que yo te prometo. Padre de multitudes, te bendecirán o te maldecirán, y los que te bendigan serán benditos, y los que te maldigan serán malditos. Y si no, miren ustedes a lo largo de la historia, y tenemos casos recientes,
de personas que se atrevieron en público, haciendo un mal uso de los medios de comunicación, maldecir al pueblo de Israel desde sus entrañas. Y desde sus entrañas se pudrieron y hoy en día están debajo de tierra. Esto no es una broma. Es mejor quedarse callado y no decir nada que decir tonterías y jugarte la vida y morir antes de tiempo. Eso es una promesa personal de Dios a Abraham. Y más adelante en el capítulo 13, Dios le sigue dando promesas a él particularmente. Dios le vuelve a hablar a Abraham y después que Lot se apartó de él, Lot era su sobrino. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente y hacia el occidente. Porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también su descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. A ti Dios no te dice eso. A ti Dios no te dice que te va a dar todas las Islas Canarias y todo el continente europeo y toda Latinoamérica y todo lugar donde vayas, Dios te lo va a entregar. Eso no te lo dice a ti. Y si alguien predica desde un púlpito diciendo, hermano, Dios nos ha entregado esta tierra, se equivoca, se confunde, está manipulando la Escritura. ¿Y cuánta gente ha manipulado la Biblia? Me da igual si se llaman pastores, evangelistas, apóstoles, profetas, me da exactamente igual. Lo que está mal, lo haga quien lo haga y lo diga quien lo diga. Y Dios no nos ha dicho a nosotros que nos va a entregar terrenos, tierras como herencia. Eso no se lo ha dicho a ningún creyente, pero a Abraham sí. Era el trato directo y personal de Dios con Abraham. Y estoy poniendo ejemplos para que ustedes se den cuenta que un texto fuera del contexto forma un pretexto. ¿Y cuántas veces se crea una expectativa incorrecta en una congregación? Y todo en la iglesia está esperando y esperando esa palabra que no sé quién predicó y enseñó desde un púlpito y nunca se va a cumplir. Porque no podemos confundir promesas genéricas con promesas personales o con promesas condicionales. No actúan igual, son promesas sí, pero son diferentes. En el capítulo 15 de Génesis, Dios le sigue hablando a Abraham. Le dice, aquel día Dios hizo un pacto ¿con quién? ¿Contigo? ¿Contigo hizo un pacto Dios? ¿Dónde lo hizo? ¿Por qué y cuándo? Nada, no es así. Un pacto con Abraham. Y ese pacto, ¿qué decía? A tu descendencia le daré esta tierra, la tierra de Israel. Desde el río de Egipto. ¿Cuál es el río de Egipto? El Nilo, ¿no? Desde Egipto, el río más largo del mundo, 6.666 kilómetros. Desde el río de Egipto hasta el río Grande. Cuando la Biblia habla del río Grande, ¿cuál es el río Grande en la Biblia? El río Éufrates, el que está ¿dónde? En Irak, allí en la Mesopotamia. Fíjate el territorio que Dios le está prometiendo a Abraham. Desde Egipto, no sé cómo estáis de geografía, hasta el Éufrates, toda esa tierra te la daré a ti y a tu descendencia. La tierra de los ceneos, de los ceneceos, de los cadmoneos, que nombres más raros, de los eteos, de los fereceos, de los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. No tengo tiempo para explicar quiénes eran esos pueblos o quiénes son en la actualidad esos pueblos. Solamente decirles que los últimos que leí, los jebuseos, eran los habitantes ¿de dónde? De Jerusalén. Porque Jerusalén, antes de conocerse como Jerusalén, la ciudad de la paz, se conocía como Jebús. Recuerden que les he dicho muchas veces que es la única ciudad del mundo que en la Biblia recibe 70 nombres diferentes. Y uno de ellos es Jebús. Los jebuseos eran los habitantes de Jerusalén que no fueron conquistados cuando Josué entró en la tierra prometida, sino en el tiempo del rey David, dice la Biblia que entró y conquistó Jerusalén y la convirtió en la ciudad del reino, la ciudad del rey David. Esa es una promesa que Dios le dio a Abraham. No es una promesa que le ha dado a la iglesia. No es una promesa que le ha dado a un pastor. Es una promesa que Dios le dio particularmente a un hombre. Capítulo 17, del 1 al 8. Era Abraham de 99 años cuando se le apareció Dios y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, el Shaddai, el todo suficiente, el que no necesita de nada ni de nadie. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera.
Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él y le dijo: he aquí mi pacto contigo, serás padre de muchedumbre de gentes. Versículo 5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, que significa padre enaltecido, sino que será tu nombre Abraham. Dios le añade una letra, la letra Hei, y aumenta el valor numérico de su persona y lo convierte en padre de multitudes, porque te he puesto por padre de gente, de muchedumbres de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré de ti una nación, y naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y él tu descendencia después de ti. Y el versículo 8 dice: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. ¿Dónde entra la iglesia ahí? ¿Dónde está una iglesia local ahí? En ninguna parte. Eso es un trato, son promesas específicas, concretas, que Dios le dio a este hombre, y ¿se cumplieron o no se cumplieron? Por supuesto que se cumplieron. Y son promesas personales. Es el trato de Dios con un hombre. Y de ahí tú puedes sacar lecciones, como por ejemplo que Dios habla con una persona, que Dios cumple lo que se le promete, que la tierra de Israel forma parte de aquella herencia perpetua que el Señor le dio a Abraham, etcétera, etcétera. Pero no puedes decir que a mí Dios me hará padre de multitudes, porque entonces eso quiere decir que te tienes que casar y tienes que tener hijos. Y los que no se casen, esa promesa no es para ellos. ¿Te das cuenta cómo se puede llevar al engaño y se puede crear, repito, una falsa expectativa, apropiándote de promesas que son personales y que no son genéricas, que no son para todos sus hijos, sino forman parte del trato de Dios con esa persona? Hay más. En el capítulo 18 del mismo libro del Génesis, Dios le dice en el versículo 10, entonces le dijo: de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí Sara, cuyo nombre significa princesa, tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. ¿A quién se le prometió un hijo? Abraham con su esposa Sara. Si usted quiere coger ese versículo y decir que mañana usted se va a quedar embarazada y va a ser madre, pues allá usted. Pero está haciendo lo que se llama una incorrecta exégesis. Es decir, le está sacando al texto lo que no dice. Está tratando de aplicar y de forzar y de obligar a la Biblia a que se adapte a su necesidad, en vez de usted adaptarse al tiempo en el que Dios le dijo: Abraham, seréis padre. Y por eso es muy importante que usted, cuando lea la Biblia a partir de ahora, usted le pregunte a la Biblia, usted hable con el texto y le haga preguntas. ¿A quién se le dijo eso? ¿Por qué se le dijo eso? ¿Cuándo se le dijo eso? ¿Dónde se le dijo eso? Esta es una promesa genérica, personal. Todo eso se lo tiene usted que preguntar al texto, y eso es lo que se llama hacer una correcta exégesis. Y no es coger la Biblia y Tim Marín de Dos Pincue de Cucaramaca, la titri fue aquí, esto Dios me dijo a mí. No, eso no es así, eso no es así. Eso actúan los niños, los infantiles, los que no tienen dos dedos de frente, los que no han madurado, ni quieren madurar, ni quieren crecer, los que van a la Biblia como si fuera una especie de la tabla, la ouija, ¿no? Ahora pongo el dedo aquí, mañana lo pongo allá y mañana sabe Dios dónde lo pongo. No es así, no es así la forma correcta de un hijo de Dios tratar con su padre. Dios es un Dios personal, y eso es lo que Dios quería para Abraham y para usted. Tiene otro proyecto, tiene otros planes. Ni mejor ni peor, sino simplemente que uno tiene que descubrir cuál es el propósito de Dios para su vida y para la vida de cada uno de nosotros. ¿Me siguen? ¿Estamos de acuerdo, no? Creo que es fácil entender esto. Voy a ponerles un ejemplo más. Mi querido amigo David. El rey David. La Biblia nos enseña que hay un momento en el que él tiene una preocupación. Y esa preocupación es: ¿quién se va a sentar en el trono después de él? Y usted va a ver cómo hay momentos en los que Dios le dice a David: no te preocupes, estate tranquilo, no te pongas nervioso, porque nunca faltará un hijo varón que se siente en tu trono. Y vemos que después de la muerte del rey David, se sentó en el trono su hijo Salomón, y así sucesivamente durante generaciones y generaciones. Son promesas personales
que no nos afectan a nosotros, que no tienen nada que ver con nosotros. Ahora bien, hay otro tipo de promesas que ya son generales, genéricas para todos. Por ejemplo, el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿A quién le dijo eso? Al pueblo de Dios. ¿Es Dios tu pastor? ¿Es Dios tu Dios? ¿Es el Señor de tu vida? ¿El que lleva las riendas de tu vida? ¿Él mora en tu corazón? ¿Sí o no? Pues eso es para ti, mi hijo. Cuando el Señor Jesucristo dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Se lo dijo a sus discípulos que representaban en ese momento a la iglesia del Señor, a todos los creyentes a lo largo de la historia. Puedo yo decir hoy y puedo estar convencido de que Dios estará conmigo en la juventud, cuando sea mayor, cuando tenga salud, cuando esté enfermo, cuando esté bien, cuando esté mal, cuando me aplaudan, cuando me critiquen, cuando me calumnien, cuando vengan y dejen de venir. Puedo decir hoy yo, Dios estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo, ¿sí o no? Claro que sí, mi hermano. Son promesas generales para todos. Pedid y se os dará. No, ustedes sí, pero usted no. No. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Todo el que pide recibe, todo el que busca halla, todo el que llama se le abrirá. Son promesas para todos y gloria a Dios por esas promesas. Amén, hermanos. Gloria a Dios por eso. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Oh, gracias, Dios mío, porque puedo clamar a ti. Puedo clamar a Dios y el Señor me va a oír y me va a responder. Y si yo preguntara en esta tarde, dígame algunos de ustedes promesas genéricas, promesas que afectan, que incluyen a todos, seguramente estaríamos toda la tarde y toda la noche mencionando una y otra, porque si hay algo que todo creyente sabe es pedir y aprenderse promesas de la Biblia. Eso sí que se lo aprenden al momento. Pero luego hay muchas promesas en la Biblia, queridos hermanos, que llevan una condición implícita en ella. Una promesa que se va a cumplir siempre y cuando se cumpla la condición. Les pongo un ejemplo de un versículo súper conocido de la Biblia. ¿Quién no conoce Romanos 8:18? ¿Alguien lo sabe? Claro, si lo pones así de fácil lo va a decir todo el mundo. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Sí o no? ¿Lo sabemos? Porque la Biblia dice, sabemos. Tú tienes que saber eso. Pero ¿cuál es la condición para que todo lo que ocurre en tu vida sea de bendición y no sea una tragedia? Los que aman a Dios. Los que no aman a Dios quedan fuera. Esta promesa no es para ti, mi hijo. Hay otras, pero esa no. Si quieres que todas las cosas te ayuden para bien, tienes previamente que asegurarte de que tú amas al Señor tu Dios. Y ese es el principal mandamiento de toda la Biblia. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Sí o no? Eso forma parte de lo que se llama el Shema en Israel. El niño antes de ir a la escuela, antes incluso de saber leer y escribir, ya se aprende de memoria ese versículo. El famoso, escucha Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ve'ahavta Adonai Elohecha, ve'chol levavecha, u'chol nafshecha, u'chol meodecha. Amarás al Señor con todo lo que tienes, con todos tus recursos, con toda tu mente, con toda tu fuerza, tus emociones, tus sentimientos. Lo primero en la vida es amar a Dios. Y si tú amas a Dios, tranquilo. Si amas a Dios no vas a tener ganas de pecar. Si amas a Dios te vas a guardar de lo que desagrada a Dios. Si amas a Dios le vas a respetar, le vas a adorar, le vas a servir, te vas a esforzar. Y entonces vivirás en orden, en obediencia y en santidad. Y todas las cosas que te ocurran te ayudarán siempre para bien en tu vida. Pero hay una condición: amar a Dios. ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor a Pedro cuando resucitó y se presentó en el mar de Galilea días después de su resurrección? ¿Os acordáis? Días atrás Pedro había dicho, no le conozco, no sé quién es, no quiero saber nada de este hombre. Apostató, dio un paso atrás. Y el Señor Jesucristo cuando resucita le dice a las mujeres, díganle a mis discípulos y a Pedro, porque él dijo que no quiere ser de los míos, pero yo sí quiero que él sea de los míos. Díganle a mis discípulos y a Pedro que vayan a Galilea, que allí me voy a encontrar con ellos. Y cuando llegan a Galilea se los encuentra otra vez que pescando. Otra vez marcha atrás. Y el Señor Jesucristo desde la orilla se les queda mirando y le dice, ¿habéis pescado algo? Y la respuesta fue terrible. ¿Cuál fue?
Nada, Señor. Nada, Maestro. Toda la noche hemos estado intentando pescar y no hemos cogido nada, nada, absolutamente ni uno. Toda la noche. ¡Qué casualidad! Toda la noche trabajando. Y el otro día les pedí en Jerusalén que oraran conmigo 1 hora y se quedaron dormidos. Y ahora han estado toda la noche trabajando, sin resultados. ¿Pero cómo es esto? ¿Cómo es posible que hay cristianos que están todo el día trabajando y después no pescan nada, dicho sea de paso? Y cuando el Señor le pidió a sus discípulos que oraran por él 1 hora, la noche más triste de su vida, cuando lo iban a crucificar, se le quedaron dormidos. Las paradojas de la vida, ¿verdad? No tengo tiempo para el Señor, no tengo tiempo para servir a Dios, pero para lo tuyo siempre tienes tiempo. No sé cómo te las arreglas, querido. Echar la red a mano derecha. Y dice la Biblia que cuando obedecieron al Señor, lo que no habían sido capaces de hacer en toda una noche, lo consiguieron en décimas de segundo. Dice que la red por poco se les rompía y tuvieron que hacer señales a los compañeros para compartir la bendición. Porque cuando Dios te da es para compartir la bendición, no es para que te la comas tú solo para ti. Y cuando llegaron a la orilla comenzaron a contar 1, 2, 3, madre mía, qué barbaridad. Esto es una 30, 40, 50, 60, 80, 90. Y dice la Biblia que ¿cuántos peces cogieron, sí o no? Ustedes saben que en hebreo las letras son números, los números son letras. Y 133 es Ani Elohim, yo soy Dios. Es decir, cuando cuente 133 es como si dijera Ani Elohim, yo soy Dios, yo soy el que ha hecho este milagro. Comieron, se saciaron, estaban contentos, ya tenían comida, tenían todo. Y de repente el Señor interrumpe la cena y le dice a sus discípulos, perdón, a Pedro, Pedro, dime, Maestro, ¿tú me amas? ¿Te ha preguntado alguna vez? Bueno, seguramente tu mujer te lo habrá preguntado, ¿no? Pero ¿te ha preguntado alguna vez algún amigo, algún conocido, ¿tú me amas? Es una pregunta un poco fuerte, ¿no? Dice, ¿este de qué va? Pero es el Maestro, es Dios el que te está preguntando, ¿me amas? Y claro, si el Señor te pregunta si me amas, lógicamente cualquiera le dice que no. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y dice, qué bueno. Pues mira, apacienta a mis corderos. Pasa un ratito, no sabemos cuánto, y le vuelve a preguntar lo mismo. Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, claro, tú sabes que te amo. Y finalmente a la tercera vez le pregunta exactamente lo mismo y ya Pedro dice que se entristeció. Porque le nombró el nombre de su padre, Simón, hijo de Jonás. ¿Qué tiene que ver Jonás aquí? ¿Qué tiene que ver el nombre del padre de Pedro? Fuiste un rebelde, te distanciaste de mí la noche que más te necesitaba, la noche que menospreciaste a tus hermanos y dijiste, aunque todos te dejen, yo nunca te abandonaré. La noche que dijiste, yo estaré contigo y si tengo que dar mi vida contigo, la daré. Esa noche me fallaste. ¿Dónde estabas, Pedro? Calentándote en fuego ajeno. No tuviste el valor ante una criada romana de decirle, sí, yo soy del Maestro. ¿Y qué pasa? Yo soy uno de ellos. Y entonces él se pone triste porque se da cuenta de que no dio la talla. ¿Cuántas veces nos hemos puesto tristes a lo largo de nuestra vida o nos pondremos en el futuro tristes? Porque las demandas del Señor no somos capaces de cumplirlas y nos vemos incapaces e impotentes de llegar a semejante nivel de santidad, de amor o de compromiso con el Señor. Pero el Señor restaura a Pedro. Porque Dios no solamente murió en la cruz por los pecadores, sino también para restaurar a todos aquellos hombres y mujeres que han metido la pata y se han apartado de los caminos del Señor y se han revolcado como cerdos en el pecado del mundo y le han dado las espaldas al Señor. Dios también te sigue amando a ti, porque Dios no solamente murió por los pecadores, sino para restaurar a la gente que le ha dado la espalda al Maestro. Y hoy te llama el Señor, venid a mí, los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y es entonces cuando Pedro reconoce que el Señor lo que está buscando no son personas que canten bien, no son personas que sean grandes predicadores o grandes oradores, sino personas que le amen. Porque una persona que ama es una persona que está dispuesta a hacer cualquier esfuerzo o sacrificio por el Señor. Porque una persona que ama hace locuras. Porque una persona que ama es una persona que ha salido de sí misma y su preocupación y anhelo es bendecir y ayudar y expresar su amor por los otros. Y eso es lo que Dios está buscando hoy en día. Gente que le ame al Señor. Gente que ame, no que quieran títulos y que quieran cargos y que quieran figurar y aparentar y quítate tú para que me vean a mí. No, Dios no busca ese tipo de personas. Dios busca hombres y mujeres, jóvenes, familias enteras que diga el Señor, este hombre me ama.
Este hombre sonríe y me alaba y me adora en la adversidad, en la enfermedad, en la tristeza. Este hombre es un hombre inquebrantable. ¿Por qué? Porque un hombre que ama a Dios es una persona fiel, que está dispuesto a dar la vida por el Señor si el Señor se lo pide. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos amamos al Señor en esta noche? ¿Cuántos amamos a Dios? No cuánto queremos beneficiarnos de Dios, sino cuánto le amamos a Él. Como dijo aquel, aunque tú me mates, yo te voy a seguir adorando, porque yo sé que mi Redentor está vivo. He enterrado esta semana a mis 7 hijos. He enterrado a mis hermosas hijas. He perdido todo mi patrimonio. Mi esposa me ha abandonado criticándome y invitándome a que blasfeme el nombre de Dios. He visto cómo todos mis animales se han muerto en el campo, mis cosechas se han echado a perder, cómo mis amigos me cuestionan y me critican diciendo, algo malo habrás hecho para que te vaya la vida tan mal. Pero me da exactamente igual lo que me hagan, lo que me digan, cómo me siento, me deje de sentir. Yo sé que mi Redentor está vivo y cuando yo me despierte de la muerte, yo lo veré porque sé que mi Redentor vive. ¿Cuántos dicen amén? Eso es un hombre que ama a Dios. Ese es el tipo de persona que Dios busca. Aleluya. Ahora bien, estamos viviendo tiempos en los que hay que demostrarle a Dios, no con palabras, porque las palabras son enanas, pero las obras son gigantes. Y Dios lo que busca son gigantes, hombres y mujeres, que sepan cómo batallar en estos tiempos y cómo obtener resultados, y cómo no desmoronarse ni venirse abajo. Esta lectura que voy a leer esta tarde, se ha leído en esta tarde desde el mismo púlpito y se encuentra en Mateo capítulo 6. Y son palabras de nuestro Señor Jesucristo que deberíamos de aprendernos todos de memoria y más en estos tiempos en los que nos ha tocado vivir. Yo os digo, no os afanéis por vuestra vida. Pasar. ¿Qué vamos a comer? ¿O qué vamos a beber? ¿Hay alguien aquí en esta tarde que se está preguntando, ¿y cómo vamos a pagar las facturas a fin de mes? ¿Y el alquiler? ¿Y la hipoteca? ¿Y la gasolina del coche? Eso es lo que significa, no os afanéis por vuestra vida, lo que habéis de comer o lo que habéis de vestir. Yo quiero que ahí en el fondo, ¿me estáis escuchando bien en el fondo? Siéntense. Las dos, ustedes, siéntense. Esto tienes que escucharlo. Yo les voy a decir a ustedes lo que tienen que hacer cuando te vengan a la cabeza estas preguntas, que todos las hemos hecho en nuestra vida. Y te voy a poner un ejemplo. En el año 1990, en enero del año 90, lo que te voy a contar ahora cambió mi vida. Hay varias cosas que en mi vida me han impactado y no las olvidaré nunca. En el año 1990, en enero, bien temprano en la mañana, un sábado, me subo a lo alto de una montaña, el Monte de la Curota, en Galicia, provincia de Pontevedra, provincia de La Coruña, en Galicia. Mi sueño era ir a Argentina a predicar el Evangelio. Tenía una carga tremenda por poder ir a Argentina y ver lo que allí estaba pasando en aquellos años, un despertar espiritual tremendo. No teníamos ni dónde caernos muertos. Éramos pastores de una pequeña iglesia que habíamos abierto en mi casa, después alquilamos un local, después fuimos a otro local. Y ya habíamos sentido en el corazón que era el momento de salir a la aventura, sin saber lo que allí nos iba a pasar. Teníamos un coche que me había regalado mi suegro, un Volkswagen Golf, pero no tan bonito como el que tiene Mario. 4 modelos atrás, el más sencillito. Yo no soy tan rico como Mario. ¿Y saben qué? Mi intención era venderlo y con lo que me dieran, comprar unos pasajes para Elena, para Priscila, que tendría... ¿Qué edad tenías en el año 90? 3 años. La gandula aquella, la gigante aquella, 3 años tenían en aquellos años. Y en aquellos años había gente que venía a España y se quedaban. Y después, lo que le voy a contar ahora dirán, pero eso pasó en España y tanto.
La gente ponía en el periódico: vendo billetes de vuelta a Argentina, a Venezuela y a muchos lugares. Y nosotros compramos billetes que no llevaban nuestro nombre, pero tenía que buscar el billete de una mujer, de una niña y de un hombre. Y entonces fuimos al aeropuerto de Barajas. Esa persona metía las maletas y si el avión se caía, Manolo, Elena y Priscila nunca habían muerto porque nunca supuestamente se habían subido al avión, sino aquellas 3 personas que nos dieron su tarjeta de embarque. Así viajamos a Argentina en junio del año 1990. Pero mis planes eran vender mi coche, comprar los billetes y marcharme a Argentina a vivir por fe. Al día siguiente yo iba a predicar acerca de este mismo pasaje. No os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más, hombre de poca fe? De todo este pasaje yo iba a predicar. Y cuando bajaba por la montaña, al final de una recta, en una curva, habían echado lo que llamamos aquí en Canarias picón, esa piedrecita en el asfalto. Y cuando quise tomar la curva a la derecha, el coche me patinó y me caí al vacío. Esa sensación de que estás cayendo es como ir en la montaña rusa, ¿no? Aunque en la montaña rusa sabes que de alguna manera vas a llegar de donde saliste, pero yo no sabía dónde iba a caer. Esa sensación de caer al vacío y pensar: Dios mío, es mi último día de vida. Grité con todo mi corazón, me agarré al volante, no llevaba el cinturón. Grité con todo mi corazón: Señor, sálvame. Y en ese momento, ¡pum!, el coche se detuvo, quedó así, de morro. Los limpiaparabrisas entraron para adentro, el cristal salió entero y me cortó por aquí, por la cabeza. Sangraba por la cara. Y yo pensaba que era la gasolina del coche lo que me estaba cayendo en la cara, pero así. Digo, no sabe a gasolina. Y cuando me miré, era sangre. Me empecé a tocar así, fuerte, por si me había roto algún hueso. Digo, estoy vivo. Caí en la rama de un árbol, la rama del árbol me frenó, se partió y entonces el coche quedó así, incrustado así, totalmente así de punta. Por algunos momentos pensé que había llegado al árbol de la vida. Pero no era el árbol de la vida. Ahí me iba a empezar la vida. Comencé a subir el barranco como pude. Y después de un buen rato pasaba por allí un señor con un tractor que venía de arar las fincas. Y le hice señales y le pedí que me llevara al pueblo. Y me dijo, ¿pero tú de dónde vienes? Digo, es que acabo de tener un accidente. Me dijo, ¿pero dónde está el coche? Digo, ahí abajo. Y el hombre miró y me dijo, ¿tú saliste de ese coche? Digo, sí. Digo, pero necesito que con el tractor, por favor, baje y me lo saque, porque tengo que llevarlo a arreglar. Yo tenía la obsesión en mi cabeza, tengo que venderlo, los billetes, tengo que ir a Argentina. Fíjate qué tremendo. Me llevaron a una casa, porque no quería ir a casa con todo sucio, todo lleno de sangre en la cara. Y mientras me estaba lavando la cara en la casa de una señora, me mareé y me quedé sin fuerzas. El coche se lo llevaron, yo no sé lo que pasó. Llegué a casa y le dije a Elena, acabo de tener un accidente. No me he matado por la misericordia de Dios. Pero mi obsesión era ¿cuál? El coche. A los pocos días fui, el coche no me dieron ni un centavo, fui a la chatarra, siniestro total. El coche quedó para la chatarra y no me dieron absolutamente nada. Pero yo el 31 de enero de 1990 ya tenía previsto despedirme de la iglesia y me despedí con una mano delante y una mano detrás, sin nada. Y nos vinimos a Las Palmas. Y comenzamos a ir por las diferentes iglesias y comenzamos a predicar. Y la gente cuando íbamos a las iglesias nos daban sobres, nos daban ofrendas, porque sabían que queríamos ir a Argentina. Y con lo que nos dieron en aquellas ofrendas, pude comprar los billetes, me pude ir a la Argentina y pude durante unos meses sostener a mi familia, los 3 que éramos en aquel momento, con aquellas ofrendas. A los pocos días me dicen, todos los martes en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina, se reúnen los pastores. Sería bueno que vinieras y te presentaras y dijeras quién eres y por qué estás aquí. Y le dije, vale. Fui por primera vez a una reunión de pastores en Argentina y cuando llegué me presentaron y un pastor llamado Juan Herrera, no sé si vive todavía, presidente de la Unión de las Asambleas de Dios en Rosario, me dijo, bueno, vamos a dejarle al gallego. Decía, ¿quién es el gallego? Vamos a dejarle al gallego
que nos comparta la palabra a los pastores. Ese fue mi primer compromiso en Argentina, predicarle a los pastores. Cuando salí de esa reunión tenía la agenda llena para 3 meses de predicaciones todos los días. En aquellos tiempos se predicaba todos los días se predicaba. Llegué a casa y le dije: Elena, me ha pasado algo increíble. Mira, tengo la agenda, tengo la libreta llena por 3 meses para predicar todos los días. Y Elena, como buena gallega, me decía: no te habrás equivocado. No serán 3 días. Digo, no, 3 meses. 3 meses. Y claro, cuando ibas a una iglesia, después te invitaba a otra y otra y otra y otra. Y así nos pegamos 1 año y medio viviendo totalmente por fe en Argentina. ¿Qué te parece? Y cuando decidimos volver, el pastor Norberto Carlini del Santuario de Fe puso unas cajas de cartón en la plataforma y dijo: este hombre jamás ha dicho que no a una invitación. Ha ido a Villa Miserias, ha ido a iglesias grandes, ha ido a todas partes y nunca ha dicho que no. Ahora es tiempo de bendecir a Manolo y a su familia. Pasen adelante y pongan su ofrenda en estas cajas de cartón para que él pueda volver a su casa. Volvimos a España con aquellas ofrendas, compramos los billetes y todo eso fue ya hace unos cuantos años atrás. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir con todo esto? Que las promesas del Señor son para todos. No solamente son para los pastores, no solamente son para las personas de un nivel. No, olvídese de eso. Las promesas genéricas de Dios funcionan. Pero ¿qué es lo que nos dice la Biblia? Que no tenemos que afanarnos, porque afanarse significa que no confías en Dios. Afanarte lo que estás demostrando es que no termino de creerme lo que Dios, mi Señor, me ha prometido en su palabra. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura 45 centímetros? Nadie. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, que no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos? Venga el lloriqueo absurdo y ridículo. ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Porque los gentiles, ¿quiénes son los gentiles en la Biblia? Los inconversos, los idólatras, los pecadores, los impíos, póngale los adjetivos que quiera. En definitiva, los que no tienen a un Dios vivo como tú y yo tenemos. Ellos son los que buscan estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio afán, dice la palabra del Señor. Así que esta es la clave. No tengo dinero, no puedo pagar las deudas. Pues métete en tu habitación, cierra la puerta y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Eso no es una promesa para David, para Salomón y para Moisés. Y tengo que decirle lamentablemente que esto no funciona. No, tengo la dicha y el gozo y la alegría en esta tarde y la satisfacción de decirle que cuando tú, como hijo y como hija de Dios, con tu carga, con tu presión, con tu tristeza, con tu afán y con lo que tú quieras, entras en tu habitación, no llamas a nadie, no le escribes a nadie, no le lloriqueas en el hombro a nadie, cierras la puerta, te pones si quieres de rodillas como yo hago y le dices: Señor, no tengo para comer, no tengo para pagar la comida de los niños, no tengo para el teléfono, no tengo para la gasolina, no tengo para alquiler. Tu Padre que te ve y te oye en lo secreto te recompensará en público. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y eso funciona porque es para todos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Mateo 6:6. Cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. ¿Por qué dice cierra la puerta? ¿Por qué no puedo orar con la puerta abierta? Porque te va a ver alguien y te va a escuchar. Y yo no quiero que nadie sepa lo que yo le digo a mi Padre. Ni me interesa que usted sepa si como o no como, si visto o no visto, si puedo pagar o no puedo pagar. No me interesa que usted se entere. Porque yo conozco a mi Señor. Y cuando yo estaba en el mundo endemoniado y enfermo y tirado y hecho polvo, sin ganas de vivir y con un odio hacia todo y hacia todos, nunca pasé hambre. ¿Cuánto más ahora que soy un hijo del Rey de Reyes y Señor de los Señores? Entra en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público.
Eso funciona. Yo abrí esta iglesia con 6 personas. Y siempre viene gente que al principio te dice: estás loco, esto es una locura, ¿para qué un local tan grande para 6 personas? Luego cuando funciona y ven la bendición y el respaldo de Dios, te vienen con la palmadita a la espalda y te dicen: no, yo siempre confié en ti, yo siempre creí en ti. Digo, ya conozco ese peloteo. Dios ha sido fiel en estos 20 años. Y ha habido meses que hemos tenido que llorar y tirarnos de rodillas al suelo porque no teníamos ni para pagar la luz del local, ni para pagar el agua. Y debíamos 1 mes, 2 meses y ya entramos en el 3er mes. Pero Dios siempre ha sido fiel a su promesa. Dios nunca le va a fallar a un hijo quebrantado ante la presencia del Señor. Y si no está funcionando las promesas de Dios en tu vida, tal vez porque hace mucho tiempo que no entras en tu aposento, cierras la puerta y te pones a orar y a orar y a orar y a orar hasta que Dios responda. Y Dios siempre va a responder. Ese es el evangelio que yo predico. Por eso nunca pido dinero en público. No necesito pedir dinero en público. Por eso no voy por las redes sociales con los cientos y cientos y miles de personas que simplemente pidiéndole 50 céntimos podríamos tener todos los meses cientos y miles de euros para mantener la obra. No hace falta que le pidamos nada a nadie. Nuestro Padre Celestial sabe lo que necesitamos. Y cuando esta iglesia se cerró el año pasado, el 15 de marzo del 2020, 1 mes y otro mes sin nadie, predicando a sillas vacías, predicando a un local lleno de eco, porque ni siquiera teníamos esta moqueta ni estas alfombras que amortiguan el eco. Cuando estábamos aquí, Miriam y Elena y yo simplemente, y hablábamos supuestamente al aire, y nos preguntábamos: Señor, ¿cómo vas a hacer tú? Cuando siempre le preguntamos al Señor cómo, la respuesta siempre es igual: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Sin diezmos, sin ofrendas, sin ayuda de nadie, sin el rastro abierto durante meses, el Señor comenzó a suplir y ayudar. Y cuando ustedes vinieron a la iglesia, se encontraron sillas nuevas, se encontraron cámaras nuevas, se encontraron equipos de sonido, se encontraron moquetas. ¿Por qué? Porque el Señor tocó el corazón de miles y de miles de hermanos nuestros en todas partes del mundo, para la gloria de Dios. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y para los mal pensados, que los hay en esta iglesia también, porque tengo 60 años y conozco un poco de esto, y todo este dinero no se podía haber ayudado a este hermano y al otro y al otro. ¿Y tú qué sabes, mal pensada? ¿A cuánta gente de la iglesia hemos ayudado? ¿Y cuántos cientos y miles de euros hemos estado repartiendo a gente de la iglesia con necesidad, que no tenía ni para comprar el pan ni el bono de la guagua? Así que antes de hablar y antes de criticar, cierra la boca, porque no sabes lo que estás diciendo. Y si te cuesta dar a la obra de Dios, no des ni un duro a partir de ahora. Porque no necesitamos depender de los hombres. Yo he aprendido a depender de mi Dios. Y yo sé lo que es sentarme a una mesa con mi mujer en Burgos, Medina de Pomar, hace años, con el plato, con el vaso, el tenedor, la cuchara y nada para comer. Ni siquiera para poder comprar una miserable bombona de gas para poder hacer comida, que ni siquiera la teníamos. Pero oramos. Y le dimos gracias al Señor por los alimentos, porque repito, si en el mundo no pasé hambre, en Cristo tampoco la pasaré. Y si tuviera que pasarla, el Señor me ayudaría para gozarme en la adversidad. Y oramos al Señor, y la primera vez y última que me tocó esta experiencia en la vida, vino el cartero, tocó a la puerta y alguien, que a lo mejor hasta está muerto a estas alturas, vete tú a saber, nos mandaba un giro a través de un cartero, y con ese dinero Elena pudo salir, comprar la bombona y unas cositas para poder comprar algo para comer ese día. Nosotros hemos sabido pagar un precio en estos 40 años de ministerio. Y yo sé lo que es viajar en barco con una bolsa de polvorones que me regaló mi madre, y ver a la gente que iba al comedor del barco a comer y yo no tener ni para comerme un triste bocadillo, pero yo me subía a la cubierta con mi bolsita de polvorones y con mis pies en la cubierta y decía: gloria a Dios, estos polvorones saben mejor que un caviar o que un solomillo en ese comedor, porque ellos comen, pero yo como con la bendición de Dios. Sabemos lo que es orar por un par de zapatos. Nunca olvidaré mi experiencia de pastor en La Gomera, calle Ruiz de Padrón. Estábamos allí en la iglesia de La Gomera de las Asambleas de Dios, y estaba una mañana orando y me puse de rodillas y no me di cuenta, y cuando me miré digo: ay, tengo un agujero en el zapato.
Y yo dije, Señor, te pido un par de zapatos. Nunca en mi vida había hecho esa oración. Y cuando me voy, abro el buzón de la iglesia y había el típico papelito de que te ha llegado un paquete. Me voy a la calle de atrás, a la oficina de correos, y había un paquete para mí. Cuando lo abro, ya sabes lo que había dentro de la caja, ¿no? Un par de zapatos. Podía haber pedido por un traje, dame una corbata de paso, ¿no? Pero no me hacía falta, no me hacía falta. El hábito no hace al monje. Pero me hacía falta un par de zapatos. Y dice la Biblia, mi Dios suplirá todas vuestras necesidades. Y mi necesidad no era un traje, ni un coche, ni una moto, ni una guitarra, ni un avión. Mi necesidad era un par de zapatos. Y el Señor me dio un par de zapatos. Y yo quiero decirles a todos ustedes que esta iglesia ha vivido 20 años por fe. Antes de que tú vinieras y te sentaras en esa silla, yo ya estaba aquí. Y cuando tal vez tú te vayas y a lo mejor no vengas más, yo seguiré estando aquí. Por lo tanto, hemos aprendido la lección. Y la lección es que con toda sencillez y humildad reconocemos que Dios es un Dios tremendamente fiel. Y Dios nos ha ayudado y nos ha cuidado. Y díganme ustedes, si no es un milagro que a estas alturas de la vida ningún hermano entre nosotros ha caído enfermo, sino que nos encontramos sanos para la honra y para la gloria del Señor. ¿Cómo no voy a amar a Dios? ¿A qué otra cosa en la vida piensan ustedes que yo a estas alturas me voy a dedicar sino a honrar, a servir a mi Señor? Como si tenemos que dormir en una gasolinera, como si tenemos que dormir en un hotel, en una casa, en un barco, en la calle, me da exactamente igual. ¿O es que acaso no hemos dormido con los niños de nuestra iglesia en La Gomera, en un colegio abandonado en el Cedro? Cuando íbamos por ahí con los niños y nos quedábamos a dormir al aire libre, ¿para qué creen ustedes que aquellos tiempos en el ejército donde nos llevaban de marchas nocturnas para hacer supervivencia, todo aquello fue un entrenamiento y una preparación para poder llegar hasta aquí y decirles, hermanos, cierre la puerta, que hace tiempo que la tiene muy abierta. Póngase de rodillas, ore al Señor y mañana, tal vez mañana, cuando te levantes, el milagro ha llegado a la puerta antes que tú. El otro día me levanté temprano como cada mañana a hacer el devocional. Y aún ni siquiera había abierto el manual del devocional y recibo un WhatsApp de mi hija Priscila. Y me dice, un pastor de Estados Unidos, el pastor José Arenas, te ha mandado una ofrenda. Y ni siquiera había orado a mi Señor. Porque hay bendiciones que vienen sin pedirlas. Pero cuando tu corazón está alineado con Dios, las cosas fluyen de tu vida. Y esta entrevista que visteis el otro día que os mandé al grupo de WhatsApp con el pastor Juan Carlos Bongarrá, me decía, ¿sabes la cantidad de gente que nos ha llamado y nos ha escrito por anunciar vuestro ministerio, por haberte invitado, por haber hablado? Digo, ¿sabes lo que pasa, hermano? Que la bendición de Dios se contagia y se transmite. Yo no sé, pero es la pura realidad. No siempre fui así, no siempre fue así, pero ustedes nos conocen a nosotros. Nosotros hemos vivido casi 4 años dentro de esta iglesia y nos gozamos y nos alegramos. Cuando no podía dormir la siesta ni preparar el mensaje del día siguiente, porque los jóvenes venían a las 4 de la tarde a ensayar, cuando el culto les empezaba a las 6:30 y eran las 8 de la noche y aún seguían pim pam pum pum, cachamum chum pum. Pero no pasa nada, nos gozábamos en el Señor. Queridos hermanos, aprendan a gozarse en cada momento de la vida. Díganle, Señor, gracias, gracias por todo, porque yo sé que si te busco a ti, yo no voy a tener necesidad de hablar con Manolo, ni con Elena, ni con Cordy, ni con Armando, ni con Pepito, ni con Juanito. Con el que tú tienes que hablar más es con Él. Y Él me pondrá a mí en el corazón
o a otro, o a aquella, o a aquel, lo que tendremos que hacer. Pero primeramente, vete a Él, cierra la puerta y estate ahí un rato quietito. El Señor me enseñó que sin coche y a punto de perder la vida, Él me llevó a miles de kilómetros de mi casa y nos sustentó milagrosamente durante mucho tiempo en Argentina. Nos recorrimos más provincias de Argentina que muchos de los que son de allí, porque la bendición de Dios se tiene que notar en nuestras vidas, porque la bendición de Dios es una realidad y en estos tiempos son los ideales. Nunca hemos tenido una oportunidad mayor y mejor para ver la fidelidad y la bondad de Dios que en estos tiempos. Yo quiero que ustedes se acostumbren a depender de Dios. Yo quiero que tú te acostumbres a llorar y a llorar delante de la presencia del Señor, como lloraba el Señor en el Getsemaní. Pero cuando salía aquel león rugiente y triunfante que venció a la muerte y al diablo en la cruz del Calvario. Ese es nuestro Dios. ¿Tú te crees que vas a tener más preocupación y más carga por tus hijos que nuestro Dios? Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, de tal manera que si tu hijo te pide un pan, nunca le vas a dar una piedra, un pescado, un escorpión. ¿Cuánto más mi Padre Celestial, dijo el Señor, os dará las cosas que ustedes necesiten? ¿Cuánto más? ¿Te sabes mover en este terreno? ¿Te sabes mover en este área? Acostúmbrate, porque el mundo irá de mal en peor, pero la iglesia irá de gloria en gloria, y de victoria en victoria, y de bendición en bendición. Y el mundo ha comenzado a tener envidia de los cristianos, porque ven que los cristianos sonríen en la pandemia, porque ven que los cristianos adoran a Dios en la pandemia, porque ven que los cristianos se gozan en la pandemia y no se vienen abajo como el mundo se viene abajo, sino que nosotros podemos decir: yo sé en quién he creído y Él estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ha quedado claro el mensaje? ¿Tenéis necesidades? Todos. Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Te encierras en la habitación. Si te tienes que acostar antes, lo haces. Cierras la puerta, apagas el móvil, quitas el teléfono, el internet, todo lo que te pueda molestar, y te pones ahí de rodillas el tiempo que sea necesario. Pero cuando te levantes y digas eso de en el nombre de Cristo, amén, sonrisa que te pego, gloria a Dios y aleluya, que el Señor está a punto de hacer un milagro en mi vida. ¿Cuántos lo creen? Yo quiero que tú tengas esas experiencias con Dios, porque son promesas genéricas absolutamente para todos y cada uno de nosotros. Nos ponemos de pie, queridos hermanos, por favor. Cierra tus ojos ahí donde estás, por favor. Y vamos a orar a nuestro Dios para que la bendición de Dios y una buena actitud de corazón nunca falte en nuestra vida. Te necesito en mí, Señor. Quiero que tú me ayudes a confiar plenamente en ti, en tus promesas. En esas promesas que son sí y amén en Cristo Jesús. Las promesas no personales a otras personas. Las promesas que son para mí hoy. Y en esas promesas creo y me agarro a cada una de ellas. Y el Señor nos dice en su palabra: joven fui y he envejecido, pero nunca he visto a un justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Es una declaración de un hombre de fe. Y yo quiero ser un hombre de fe. Yo quiero que los hombres de esta iglesia sean hombres de fe. Quiero que las mujeres de esta iglesia sean mujeres de fe. Una fe inconmovible, una fe que es capaz de superar cualquier obstáculo de la vida. Mis queridos hermanos, nuestro Dios es todopoderoso y a ti clamamos para que esta semana sorprendas a aquellos hombres y mujeres que te honran y te buscan en espíritu y verdad. Que tú nos ayudes, Señor, y que tú proveas toda necesidad en abundancia. Que probemos hacer nuestra parte y que veamos cómo tú nos sorprendes, abriendo puertas y supliendo necesidades en abundancia.
Te damos gracias, Señor, y pedimos que este mensaje haya calado hondo en nuestros corazones y que lo llevemos a la práctica en el nombre de tu amado Hijo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso a nuestro Dios. A ti. Haba na haba, Diyos akibaba, lenga wa baba, kana kamwana. Haba na haba, Diyos akibaba, lenga wa baba, kana kamwana.